Campaña que estamos llevando adelante aquí en Aire de Santa Fe con respecto a la seguridad vial. Todo esto surge a través de un movimiento global llamado Mayo Amarillo, que nació en Brasil en el 2014 y que se ha ido extendiendo en el mundo con la consigna y el propósito de evitar y despertar la conciencia de la sociedad sobre los accidentes y la siniestralidad vial. Esto en realidad deviene también de una serie de acciones para la seguridad vial que impulsó la Organización de Naciones Unidas, la ONU, allá por el 2011. Bueno, nosotros aquí desde Aire de Santa Fe nos hemos sumado a estas temáticas o a estas problemáticas, como siempre digo, tan importantes para seguir compartiendo, debatiendo, para seguir poniendo en acción también muchas medidas con respecto a la seguridad vial. Y para eso vamos a conversar a quien está del otro lado con nosotros, a quien desde ya le agradecemos su presencia en algún sentido, porque vamos a conversar con Vivian Perrone. Ella es perteneciente de la Asociación Madres del Dolor y también es integrante de la Asociación Internacional de Víctimas de Tránsito. Vivian, muy buenas noches, gracias por atendernos, por estos minutos para conversar aquí en Aire de Santa Fe, en la capital provincial, sobre la seguridad vial, un tema tan pero tan importante que no debemos dejar de hablar, ¿no? Vivian, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches para todos. Bueno, te agradecemos estos minutos de charla. Nosotros aquí en Aire de Santa Fe seguimos llevando adelante estos espacios tan importantes para hablar de la seguridad vial y la verdad que dentro de estas organizaciones tenés también mucha importancia, mucho protagonismo, porque desde hace muchos años venís vinculado un poco a estos temas y bueno, la verdad que te agradecemos estos minutos. Primero, bueno, para saber un poco acerca de esta asociación Madres del Dolor que nace allá por el 2004, ¿eh? ¿Es así? Sí, es así. El tema es que en el año 2002 yo perdí a mi hijo, a Kevin, Ujú. en un hecho vial. Yo la verdad es que no tenía nada que ver con la seguridad vial. Sí tenía que ver con lo vial porque, bueno, un tío mío, quizás algunos lo recuerdan, Oscar Galvez, Oscar Alfredo Galvez, el autódromo tiene su nombre acá en Ciudad de Buenos Aires. Entonces mi familia estaba ligada a todo lo que tiene que ver con el automovilismo y Ujú. con lo que tiene que ver con la seguridad vial, pero en particular yo no, uno siempre piensa, bueno, respeto el semáforo, cruzo por donde tengo que cruzar, esto se lo enseñé a mis hijos, no nos va a pasar nada. Y lamentablemente lo que ocurrió en el caso de Kevin es que un joven también de 20 años, mi hijo tenía 14, Ujú. el de 20 años, Eduardo Suquiasian, circulaba acá en la provincia de Buenos Aires sobre la Avenida del Libertador en el partido de Vicente López al doble de la velocidad permitida, no respetó el semáforo, atropelló a Kevin y se dio a la fuga. Ujú. Y a partir de ahí, la gente me decía, bueno, fue un accidente, tenés que aceptar y tenés que seguir adelante con tu vida. Y uno sabe que tiene que seguir adelante con su vida, pero el tema es cómo, y la verdad es que nunca acepté que haya sido un accidente, porque no ocurrió accidentalmente. Y bueno, y a partir de ahí fundé la Asociación Madres del Dolor y me involucré en muchos temas de la seguridad vial, porque es increíble la cantidad de gente que pierde sus vidas. Es la primera causa de muerte en jóvenes en la Argentina, ¿no? En jóvenes desde los 14 a los 30 años son los hechos viales. Vivian, después vamos a volver quizás un poco en tu caso particular también. Está bueno que lo hayas contado de esta manera porque eso también nos ambienta un poco y nos hace saber cómo nace un poco esta Asociación de Madres del Dolor. Es decir que desde ese momento entonces en que se crea y se lleva adelante esta asociación, se unen una serie de mujeres, ¿no? Con situaciones parecidas quizás, no todas vinculadas quizás al ámbito vial, ¿no? Así es, cuando comencé a ver, bueno, qué podía hacer en el caso de Kevin, porque lo primero que se me ocurrió hacer es caminar las mismas cuadras que había caminado mi hijo, Ujú. y ahí vi que había cámaras con videos que nunca se había ido a buscar, entonces esos videos se habían borrado. Unos vecinos me dijeron que había una huella de frenado en el lugar que nunca se había ido a tomar y también había desaparecido. Bueno, y así vi, mi hijo quedó internado una semana luchando por su vida
una persona, yo soy profesora y en el colegio donde yo enseñaba, un padre del colegio que era, que trabaja en una compañía de seguros, me dijo, mira, con esta patente que entregó un testigo, este es quien atropelló a tu hijo. Y yo dije, bueno, así como lo tengo yo, seguramente ya la policía está investigando. Nunca se había investigado nada en esa semana y hasta pudo cambiar de lugar los golpes en el auto. Y ahí fue cuando dije, bueno, todo esto que me pasó a mí no le tiene que pasar a otra persona. No se pueden perder pruebas. No puede ser que uno esté al lado de un ser querido que está perdiendo su vida y a la vez tenés que estar yendo a la fiscalía, hablando con la policía, viendo que los testigos tengan bien anotados sus nombres con sus documentos. Es increíble. Ujú. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, yendo a los tribunales me conocí con otras madres y ahí decidimos formar la Asociación Madres del Dolor para ayudar a otras personas que sufren hechos delictivos o abuso sexual o violaciones o como en mi caso, hechos viales. Claro. También visibilizando a través de diferentes proyectos, Madres del Dolor también se conoce mucho, o al menos en los últimos años ha tenido mucha preponderancia, mucha relevancia por los proyectos, por el trabajo que llevan adelante. Corregime si no es así, para que podamos contarle un poco también a la gente que nos acompaña a esta hora de la noche. Desde la propia asociación también incluso se llevan adelante talleres y trabajan desde la parte educativa también, ¿no? La verdad que es mucho lo que hacemos y es mucho lo que falta hacer, ¿no? Claro, Pero sí, cuando atropellaron a Kevin, el alcohol, las drogas, el exceso de velocidad no eran agravantes. Y el abandono de personas se veía desde el punto de vista de la víctima. Como Kevin estaba con dos amigos, aunque Eduardo Suquiasian se escapó del lugar del hecho, no se consideró un agravante porque Kevin no quedó solo. Y yo claro. dije, entonces no existe el abandono de persona, porque para que uno tenga ese agravante te tienen que atropellar, vos estar solo en el medio del campo, no tener a nadie alrededor tuyo, levantarte, anotar la patente y decir, bueno, era un imposible. Claro. Y bueno, logramos modificar eso, ahora son agravantes, es más, tenemos en provincia de Buenos Aires alcohol cero al volante, eh, y uno realmente no da lo mismo, ¿no? Conducir en estado de ebriedad que conducir sobrio. O te puede pasar que quizás hay un accidente y con el auto tocas a alguien. Una cosa es quedarse en el lugar del hecho, esperar a que venga la policía, la ambulancia, y otra cosa es irte sin importarte absolutamente nada. Entonces, bueno, son agravantes, pero lo que tenemos ahora es un nuevo proyecto en la Cámara de Senadores. Estamos realmente esperando que haya nuevamente sesión. Hoy justamente hablé con una senadora para ver si esta semana había y me dijo no está agendado tener una sesión en la Cámara de Senadores, en el Congreso de la Nación, porque tenemos un nuevo proyecto donde estamos pidiendo que en casos donde hay agravantes, que el mínimo de la pena no sea 3 años, porque te pueden decir, mira, atropellaron a tu ser querido, el que lo atropelló estaba ebrio, Ujú. no respetó el semáforo y se fugó del lugar del hecho. Tiene 3 agravantes y mató a tu ser querido. La pena es 3 años en suspenso, se va a su casa. No, lo que estamos diciendo es que cuando hay agravantes, la pena sea mayor de 4 años para que realmente sea efectivo, ¿no? Que se tenga que cumplir, que sea una pena que pueda ir entre 4 a 12 años de prisión, no solamente para ese caso, sino solamente para los demás, para que sepan, mira, si yo voy conduciendo así y llego a cometer alguna infracción grave, voy a tener que cumplir con una pena, como en muchos otros países del mundo, una pena a cumplir. Bueno, eso es lo que estamos pidiendo. Bueno, claramente el trabajo que desempeñan es súper integral también, ¿eh? Porque Mm. estar llevando ese tipo de proyectos a estos espacios, ¿no? Digamos, de diputados, de senadores, para que se puedan implementar, habla también de un vínculo y de una relación y de la importancia que tienen estos temas para que también la política o las instituciones puedan trabajar al respecto, ¿no?
Y tenemos también un equipo que trabaja ad honorem, un abogado, el doctor Nicodemo, un perito, el señor Walter Gorbach, hay otro abogado, Miguel Rivas, porque yo no soy abogada ni ninguna de las madres que están en la asociación, pero sí caminamos la calle, sí, en nuestra sede que está en Vicente López, recibimos a familiares de víctimas. Por supuesto que la mayoría es gente muy necesitada que no puede pagar un abogado, que no puede pagarle a un perito, que no entiende, como nos pasó a nosotras, de causas penales. Entonces nos llaman desde cualquier lugar del país o nos vienen a ver y ahí tenemos este equipo que habla con los familiares y les dice, sí, quédate tranquila, tu causa va bien o no, Ujú. mira que esto está todo mal hecho. Bueno, por lo menos tener una guía para estas familias y, y tratar que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Siempre decimos que el objetivo en Madres del Dolor es algún día poder cerrar nuestras puertas, porque realmente no hay casos, no hay casos. Yo iba a decir no hay casos que quedan impunes, pero lo mejor sería que no hay casos evitables, no muertes evitables. Claro, claro. Es decir, entonces también que frente a todo esto que nos contás, Vivian, ¿cuál ha sido o cuál es para vos dentro de la organización y de la asociación en todos estos años los casos más impactantes o qué notás también respecto a la celeridad de los casos, ¿no? Para que no queden impune o respecto a las pruebas en todos estos años o en los últimos, no sé, 20 años o en la última década? ¿Has notado cambios? ¿Has notado un mayor interés en que muchas de estas causas puedan resolverse? Sí, mira, desde el hecho de mi hijo hace 20 años atrás a hoy, cuando fue el hecho de Kevin, todos o mucha gente me decía, como te dije, es, tenés que perdonar, tenés que aceptar, fue un accidente. Hoy en día ya no te lo dicen. Cuando vos Ujú. decís, mira, se pasó el semáforo, venía exceso de velocidad, huyó, nadie te va a decir, bueno, tenés que olvidarte de esto, tenés que aceptar. La gente ya comprende que hay que respetar a las leyes viales, lo comprende, lo sabe, todos sabemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer en la calle. El tema es que no cumplimos con las normas y lamentablemente cada vez estamos peor. Acá en provincia de Buenos Aires es increíble la cantidad de casos que hay por exceso de alcohol, por exceso de velocidad. Sabemos los horarios, sabemos dónde ocurren, sabemos dónde hay picadas. Sin embargo, siguen pasando y sigue habiendo gente que inocente, ¿no? Que pierde Ujú. sus vidas cuando todos somos en algún momento de nuestro día o vida peatones, o Claro. nos subimos a un medio de transporte, o nos subimos a nuestra moto o a nuestro auto. Así que todos somos parte de la seguridad o de la inseguridad vial. Claro. ¿Y qué crees que falta entonces? Mayor educación, conciencia. Acá nosotros en este espacio, en los últimos lunes, hemos ido hablando con familiares también. Por ejemplo, vemos ahí en este momento en pantalla un poco lo que fue el momento de estar pintando la estrella amarilla de Kevin, por ejemplo, en tu caso. Hace unos días hablamos con la organización de Estrellas Amarillas acá también. Hablamos con algunos funcionarios locales y a todos les hacemos las mismas preguntas por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Educación, concientización, ¿de qué manera hacer notar justamente a ese conductor, a ese ciclista, a ese peatón, de que muchas de las leyes de tránsito tienen que respetarse? Mira, estuve participando de diferentes congresos en otros países, ¿no? Que me han invitado. Y lo que yo veo no es que en otros lugares son más educados que nosotros o mejores personas que nosotros. No, no. La verdad es que todo lo que tiene que ver con seguridad vial no se puede abarcar solamente por más controles o leyes más severas, porque si tenemos la ley de alcohol cero, pero nadie la hace cumplir porque no hay controles, no sirve de nada tener una ley. Ahora, si tenemos solamente educación en las escuelas y nada más que eso, después la gente se va olvidando. Entonces es un todo. Necesitamos buenas rutas, leyes, controles, por supuesto, educación y campañas. Porque en estos días realmente no hay campañas, no hay campañas como para decir, mira, esto es lo que hace el alcohol en tu cuerpo como peatón, como conductor, tenés ganas de tomarte
una cervecita, un vasito de vino. Bueno, tenés que saber cuál es tu límite y saber que no podés conducir. Y el por qué, no explicarle a la gente el por qué. Así que, como vos bien dijiste antes, vamos a dar charlas a escuelas, a conductores, a choferes profesionales de micros, de colectivos, y les tratamos de hacer entender que tienen en su poder algo que se puede convertir en un arma, sea una moto, sea un colectivo, sea un auto. Y a los chicos de las escuelas, lo importante que es el ser consciente cuando van por la calle, no ir jugando, no ir empujándose por la calle, no pasar una vía del tren o un semáforo escuchando el celular y no estar atento a lo que pasa a su alrededor, porque la vida es lo más importante que tenemos. Y si no cuidamos nosotros de nuestras vidas, nadie lo va a hacer por nosotros. Te quiero hacer dos preguntas más, Vivian. Estamos conversando con Vivian Perrone, Asociación Madres del Dolor, con respecto a la seguridad vial. Por un lado, ¿cómo terminó la causa con respecto a tu hijo? Bueno, la causa de Kevin, llegamos a juicio 5 años después del hecho, que yo no lo podía creer, porque en una causa vial no es mucho lo que tenés que investigar, ¿no? Se sabe quién fue, cómo fue, dónde fue y lo que dicen los testigos. A pesar de eso, se tardó 5 años. O sea, los amigos de Kevin, que tenían 14 años cuando ocurrió el hecho, cuando tuvieron que ir a declarar, tenían 19, algunos ya 20, es una locura. Eh, y después del juicio tardamos 5 años más, o sea, 10 años después del juicio se dijo que Eduardo Suquiasian tenía que cumplir con una pena de 3 años de prisión efectiva. Él estuvo preso 2 meses y después pidió un beneficio para poder ir a su casa, porque él estaba estudiando en una universidad privada y decía que estando preso no podía seguir estudiando en esa universidad. Y la verdad que en ese momento nosotros dijimos, por un lado, bueno, Kevin tampoco podía seguir estudiando Claro. donde él estaba estudiando, y si le daban ese beneficio, entonces, ¿qué? Los que no pueden pagar una universidad privada tienen que seguir presos, y los que sí pueden, tienen el beneficio de quedar libres. Bueno, a Eduardo Suquiasian le dieron ese beneficio y solamente cumplió con 2 meses de prisión. Así terminó. Así terminó. 10 años después, porque la verdad que nosotros no apelábamos, porque siempre daba que no, que tenía que volver a estar preso, tanto desde la fiscalía. Cuando vuelve la causa a San Isidro, que es donde estaba, yo dije, bueno, ahora va a tener que terminar de cumplir. Y me dijeron que no, porque ya se había vencido el plazo, o sea, habían pasado 10 años y a él le habían dado 3 años de prisión, había prescripto la cantidad de la pena, entonces que no tenía que terminar de cumplir. Eso realmente te duele muchísimo, porque vos decís, ¿cómo puede ser que la vida de mi hijo no valga nada? O valga tan poco para algunos, por supuesto que para nosotros no. Entonces fue por eso que dijimos, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer un cambio. No puede ser que en otros países, sin atropellar a nadie, solamente conduciendo a exceso de velocidad, te detienen y tenés que cumplir con una pena, porque es un delito. Es un delito. Acá en la Argentina te dicen, no, es una contravención, pagás una multa o no, la dejás prescribir, ¿no? A la multa y ya está. La verdad es que si podemos evitar pérdidas de vida, entonces tenemos que hacer todo lo posible para que no haya familias como la mía lamentándose de por vida, porque Claro. no va a haber tiempo en que uno diga, bueno, ya está, ya se me pasó. La verdad que no, que es de por vida. Y la última, Vivian, me contabas también fuera de aire en estos días que perteneces a la Asociación Internacional de Víctimas de Tránsito. Me gustaría que me puedas contar brevemente también cuáles son las acciones que llevan adelante y también contarme vos, que después de tanto tiempo, de que arrancaste con todo esto, de esta situación tan desafortunada, ¿qué te hace sentir hoy por hoy ser una referente también? Recién contabas que te invitaban a diversos países en estas luchas y en estas cosas que son tan importantes. Pero primero también acerca de la Asociación Internacional de Víctimas de Tránsito, qué acciones se llevan adelante para entender también qué otros espacios ocupás que son tan importantes para este tipo de cosas, ¿no? Bueno, me invitaron a formar parte de esta asociación internacional. Me conocí con otros familiares de víctimas de diferentes partes del mundo, de Irlanda, de Sudáfrica, de
de África en sí, de Grecia, de Australia, bueno, de diferentes partes del mundo. Y ahí nos dimos cuenta que el dolor nos une, que todos teníamos ganas de hacer algo como para terminar con estas muertes tan terribles. En la mayoría de los casos es debido al alcohol y a la velocidad. Así que tengo amigos en diferentes partes del mundo y la verdad que fui aprendiendo, vi que en otros lugares, por ejemplo, se da una guía para víctimas. A mí cuando ocurrió este hecho de mi hijo, en mi familia no sabíamos qué hacer, nunca habíamos ido a un tribunal, nunca habíamos tenido que hablar con un fiscal, no sabíamos que estaba la parte civil, la parte penal, no entendíamos nada. Y nos hubiera ayudado mucho tener algún lugar para leer, para saber, bueno, cómo seguimos adelante, cuáles son las pruebas que no se tienen que perder. Y trajimos esa idea acá a la Argentina y escribimos una guía para víctimas que la verdad que fue considerada de interés en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y se sigue difundiendo en diferentes provincias de la Argentina. Eso a mí me hizo aprender mucho y también poder decir lo bueno que tenemos en la Argentina, ¿no? Tenemos un número que es el 149, donde pueden llamar las 24 horas del día y hay un abogado y hay un psicólogo que te puede ayudar, no solo en los hechos viales, en cualquier hecho violento, y eso no lo tienen en otros países del mundo. Así que lo bueno que tenemos lo tenemos que difundir y lo tenemos que cuidar. En estos años, como te dije, aprendí mucho, pero también, como le decía a unos chicos de una escuela que les di una charla el viernes, porque me escuchaban y me preguntaban, ¿y cómo? Que fuiste a Irlanda y fuiste acá. Y yo les dije, chicos, yo prefiero estar sentada en el sillón de mi casa con mi hijo. La verdad que no me interesa, ojalá nunca hubiera conocido este mundo vial, ¿no? Pero bueno, me pasó, acá estoy, trato de difundir y de aprender y eso también enseñar. Y eso me hace bien como persona y creo que, bueno, que también es un homenaje hacia mi hijo, ¿no? Estar trabajando, porque sigo trabajando como docente, pero al mismo tiempo cada segundo libre que tengo, dedicarlo a las víctimas viales y a los hechos viales para que no vuelvan a ocurrir. Qué bonito. Bueno, cualquier persona que esté compartiendo con nosotros esta charla del otro lado, cualquier tipo de información la encuentran dentro de la página, ¿no? De la Asociación Madres del Dolor. ¿Es así? Sí, así es, tenemos una página que es www.madresdeldolor.org y si me permitís tenemos un número que es gratuito, que es el 0800 22 ayuda. Buscan los números, es más fácil acordarse así, 0800 22 ayuda y si tienen alguna duda, si tienen alguna denuncia, si necesitan ayuda, ahí pueden llamarnos, si no estamos pueden dejar el mensaje y enseguida les contestamos. Buenísimo. Vivian, te agradecemos por estos minutos de charla. La verdad que es importante siempre volver a estos temas, seguir difundiendo, concientizando. Bueno, acá lo estamos haciendo en Aire de Santa Fe y bueno, te agradecemos por estos minutos, ¿eh? Un abrazo muy grande a toda la gente de Santa Fe y esperemos que entre todos podamos modificar todo esto que está ocurriendo acá en la Argentina. Ojalá Un que beso sí. grande a todos. Ojalá que sí. Abrazo grande, gracias. Ahí está, compartíamos esta charla con Vivian Perrone, ella pertenece a la Asociación Madres del Dolor e integrantes también es integrante de la Asociación Internacional de Víctimas de Tránsito, una organización que nace justamente a través de ella y de un grupo de mujeres que se unen para luchar contra las violencias, entre ellas también dentro de lo que es la seguridad vial desde el 2004 con múltiples acciones referidas a estos temas que seguimos también impulsando aquí en Vivo Aire cada lunes. 21 horas 44 minutos. Quédate, hacemos una pausa, ya venimos con más de Vivo Aire hasta la medianoche.